Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días. Este sábado del libro está dedicado al volumen Tribulaciones de España en América, de Zaida Capote Cruz. El título que comentamos mereció el premio de ensayo Alejo Carpentier 2021 y fue una novedad en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana. El volumen está compuesto por 3 tópicos fundamentales que vamos a intercambiar sobre ellos con la autora, porque indiscutiblemente, pese a que se trata de un recuento del vínculo de España con América Latina y en particular con Cuba, sigue teniendo una actualidad y dialoga tanto con el presente como el futuro de nuestros pueblos. Aprovecho y le doy la palabra a Zaida. Gracias, Norberto. Buenos días. Quiero aprovechar también, ya que estamos en onda de aprovechamiento, aprovechar para agradecerte a ti como miembro del jurado, a Jorge Bermúdez y a Félix Julio Alfonso, que fueron los miembros del jurado que premiaron el libro y que me complació muchísimo, por supuesto. El libro, como bien decías, trabaja un diálogo desde el presente con la historia latinoamericana y con la historia de Cuba y su vínculo con España. Y tiene 3 momentos. El primero está dedicado al registro literario de la conquista de América, después del Arpa y la Sombra, que es una novela del año 79 de Alejo Carpentier. Y es curioso porque todo el mundo siguió la misma ruta, la ruta que trazó Alejo Carpentier en esa primera novela sobre el tema. Y es impresionante la cantidad de textos que trabajan el vínculo entre América y España a partir del momento de la conquista. El libro es una serie de 3 excursiones, vamos a decir, a la historia, pero como tú bien decías, de ese momento histórico que trabaja cada uno, viene al presente para establecer una reflexión que nos sea más productiva en el día de hoy. Y el segundo texto se dedica a un volumen de escritos costumbristas que se publicó en 1854 en La Habana y cuyo título era Los cubanos pintados por sí mismos. Y en esta, vamos a decir, desencuentro, disensión entre españoles y cubanos, y aquí ya empezamos a centrarnos en Cuba directamente, que es parte del primer texto, pero no lo domina, el otro tiene una visión latinoamericana. En este caso, la discusión en el campo crítico cubano acerca de ese volumen, de cuán realmente estaban representando a los cubanos. Y es impresionante, además a mí me alegró muchísimo escribirlo, no solo por lo que creo que podría ser una contribución a entendernos mejor como nación, sino también por el descubrimiento del humor que se empleaba. O sea, uno piensa, por ejemplo, en Francisco Calcaño y su gran diccionario biográfico, o piensa en Poetas de Color, que es un libro tan dolido, digamos, con la discriminación con los poetas negros y mestizos en Cuba, y no imagina que Calcaño tenga un sentido del humor tan acendrado. Y realmente hay mucho de entender también que aquellos escritores del siglo XIX son nuestros contemporáneos porque actúan como actuamos nosotros hoy. O sea, de dónde nos vienen ciertos hábitos culturales, eso también trabaja el libro. Y en el tercer caso es un drama inconmensurable, la verdad, que fue la reconcentración de Weyler, lo que significó para Cuba, y cómo ese dilema humano, esa experiencia casi límite de enfrentar la muerte cotidianamente, de todo lo que trastocó en la sociedad cubana de fines del siglo XIX y ya fines del dominio colonial español, en términos demográficos, culturales, de organización familiar, cómo cambió la economía del país, todo lo que ocurrió, las consecuencias que tuvo la reconcentración de Weyler, cómo ha sido vista en la literatura cubana. Y ahí sí entonces son textos desde el mismo momento de la reconcentración, que empezó en el 96 hasta el 98, 1800 por supuesto, y
textos contemporáneos de aquellas fechas hasta ahora mismo. Entonces, cómo ha sido una tradición prácticamente en la literatura cubana, en la narrativa sobre todo, pero también hay muestras de teatro y de poesía. Y es impresionante cómo ha permanecido ese asunto como parte de los asuntos más trabajados por la literatura cubana, y es una ruta que prácticamente permanece o permanecía, espero hasta ahora, desconocida. Yo soy muy cercano a este libro. Ante todo, una de las cualidades, una de las virtudes del libro es que es un libro con una prosa que se agradece y se establece una excelente comunicación con el cuerpo del mismo. Pero soy muy cercano porque recuerdo que en el 2018, por los 150 años del Grito de la de Majagua, nosotros publicamos un adelanto de lo que todavía no era un libro en la Gaceta de Cuba a tenor del tema Weyler. Posteriormente, porque hemos estado dialogando en torno al libro, en su génesis, y me tocó la suerte de ser jurado del mismo. Y aprovecho para apuntar que los otros miembros del jurado, Bermúdez y Félix Julio, fueron tantos o más entusiastas que yo en la lectura al coincidir en otorgarle el premio. Y por tanto, como un proceso natural, me toca ahora presentarlo este sábado el libro y recomendárselo a los posibles lectores. De esos tópicos que tú señalaste, Zaida, por ejemplo, el primero es muy rico, es muy apasionante, ha sido abordado en profusión, porque además son innumerables las novelas con esta temática de la invención y reinvención de América y el discurso del otro. El segundo, puntualmente en cuanto al libro que tú mencionas, no ha sido comentado, y es una lectura también interesante en el sentido de las otras invisibilidades, que es algo en lo que tú recurres en general en tu obra. Pues recuerdo un libro tuyo anterior de hace 15 años, La Nación Íntima, que está más asociado al discurso, pudiéramos decir, femenino o feminista, y que reivindica precisamente el papel de la mujer en la literatura y en la cultura cubana en general, una asignatura que sigue en permanente deuda. Pero en este caso, en cuanto a la lectura del siglo XIX, es como la otra asignatura en deuda en la sociedad cubana, pese a que nos acerquemos, la toquemos, la abordemos, que era la no visibilidad del negro y el mulato en nuestro siglo XIX. Componentes esenciales de la cubanía y de nuestra identidad. Y también la misoginia que salía en ese volumen de los cubanos. Sí, bueno, ese era el tópico también de los márgenes de la mujer. Y del discurso femenino, pese a que había nombres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, que en ese mismo siglo XIX había marcado una pauta más que significativa. Sin embargo, en el tercer capítulo del título que yo me quiero detener es en el relativo a la reconcentración de Weyler. Yo le he dicho a Zaida en más de una ocasión que yo veo esta tercera parte en realidad como el adelanto o el boceto de un libro mayor y más ambicioso, porque indiscutiblemente ese ha sido el drama más grande en la historia de Cuba. Se calcula en cientos de miles, las cifras todavía no se han puesto de acuerdo los historiadores. Algunos hablan de 300.000 muertos en un momento que la población del país era un poco más de 1.400.000 habitantes. Zaida me rectificará porque tiene estas cifras más frescas. Y sin embargo, no ha tenido, en mi opinión, y es un desafío que enfrenta con toda intención la autora, el suficiente reconocimiento, el suficiente estudio, tanto en nuestra historiografía como en nuestras obras de arte y literatura. Yo creo que todavía es marcadamente insuficiente el abordaje de ese drama. Y en el capítulo, entre otras figuras que sí se acercaron seriamente, le hace justicia a un gran amigo, un gran historiador, Francisco Pérez Guzmán. Herida Profunda, que es donde tomas el título para este tercer bloque del libro, es un excelente, Memorias de una herida, es un excelente libro en general y en particular con el tema que aborda, hecho desde la sensibilidad y el rigor que caracterizó a Pérez Guzmán, indiscutiblemente uno de nuestros historiadores de primera línea. Y yo quería compartir una anécdota que no sé si la he comentado con Zaida en otra ocasión, pero es que yo tenía una larga amistad con Panchito, con Pérez Guzmán. Él vivió toda su vida en Guira de Melena, su pueblo natal, al que amó mucho. Y a mediados de los años 70 yo visité su casa
y en el recorrido por la casa, él se detuvo en una habitación que estaba como aislada de la casa, o sea, tenía un cuidado intencional, donde había una señora nonagenaria acostada en una cama que ya se veía muy débil por sus fuerzas, que era la abuela de su esposa. Y Panchito me la señaló y con complicidad me dijo, ella es una reconcentrada. O sea, era una sobreviviente de la reconcentración. Y ahí estuvo la semilla de lo que 20 años después sería ese excelente título de Pérez Guzmán. Junto con esto, tú analizas incluso el referente de ficción, tanto en el cine como en las artes plásticas, como en la literatura, pero repito que merecen todavía, esto no es más que para mí el inicio de lo que debe ser un estudio mayor, porque lo amerita. Y el esfuerzo que tú has desplegado en esta dirección, yo creo que apunta hacia eso. Bueno, sería buenísimo, si no soy yo, que otra persona emprenda la tarea y que las autoridades y toda la gente sensibles en Cuba trabajemos por un monumento, un museo, un recordatorio de lo que fue la reconcentración, porque efectivamente sí nos marcó muchísimo. El libro de Pérez Guzmán fue uno de los grandes incentivos para escribir este trabajo, y yo recuerdo que lo leía y lloraba como si estuviera leyendo una novela romántica, y es que fue una tragedia tremenda, de unas dimensiones que realmente no tenemos la menor idea de si no leemos esos testimonios, esas novelas, esos poemas de la época, no tenemos idea de lo grave que fue. Y nos marcó como nación. Y también uno de los temas del libro, y que yo quiero proponer a los lectores, es que creo yo que estos son 3 momentos que explican de alguna manera también nuestra identidad, lo que sea esa identidad como cubanos, por qué reaccionamos como reaccionamos hoy a tantas cosas y por qué sobrevivimos como sobrevivimos a tantos inconvenientes, a tantas... Yo creo que la explicación también está en nuestra historia, y que volvernos a la historia es la mejor manera de aprender quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos como somos. No, y sigue siendo un tema polémico en su actualidad, porque Stefan Zweig, parafraseando a Stefan Zweig, decía él decía, los muertos nunca tienen la razón. Yo diría, los vencidos nunca tienen la razón. Y aquí se trata de reivindicar el discurso de los vencidos. Y yo quisiera cerrar mi intervención incluso con un pasaje de estos días, que es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en víspera de su viaje a España, recordó la gran deuda que tenía el colonialismo español con América Latina. Y llega con todos los honores a España, y los sectores más reaccionarios, más recalcitrantes de la política española le han reclamado ese señalamiento de él. O sea, siguen sin reconocer la deuda histórica que España tiene con América Latina. Sí, además el contexto se presta, vamos a decir así, para ese tipo de revisión, puesto que la Ley de Memoria Democrática implica enfrentar el pasado de frente, ¿no? O sea, hacerle frente al pasado con todas sus sombras y sus luces. Y en el caso de Cuba, yo creo que el tema de la reconcentración de Weyler todavía está pendiente de una clarificación, vamos a decir, histórica y política también. Pues estas son algunas de las virtudes que se agradecen en Tribulaciones de España en América, de Saya Capote Cruz, a cuya lectura les estamos invitando. Buenos días. Gracias. Gracias a ti. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.